Bueno, como pudimos ver en el video anterior, el niño tenía muy malos hábitos de estudio, por no decir que nulos. Entonces, al lograr las modificaciones planteadas, pues logró obtener el incentivo o el premio que le han ofrecido. Eso simplemente lo que nos deja entrever es que necesitamos definir claramente cuál es el método, qué es lo que necesitamos. Entonces veamos, empecemos por método. Ya hemos dicho que los métodos son procedimientos que se deben realizar siempre al realizar alguna actividad. En este caso, revisar un material, seguir las instrucciones de una tarea. ¿Para qué? Para obtener el máximo de provecho del mismo, del material, del encargo realizado, de la tarea a efectuar. Entonces, eso es un método. Si estamos hablando de método de estudio, pues entonces ya es más específico a un texto o a un material que nos dieron. Puede ser escrito, puede ser fílmico, puede ser auditivo, bueno. Pero que tenemos que analizarlo con los debidos métodos para obtener el máximo de provecho, no cualquier provecho, el máximo. Entonces veamos cuáles son esos métodos. A ver, los métodos tienen varias etapas, de las cuales la principal son 2, 4, 5. Una y muy básica. Primero tenemos que saber revisar el material. ¿Qué es el material? Si estamos hablando de primaria, el tallercito, la fotocopia que le entrega la docente, o si estamos hablando en el tiempo actual, el correo que nos mandaron con los padres a el WhatsApp de los muchachos, o lo que sea. Estamos mirando si hay nuevas tecnologías que están siendo aplicadas. En algunos casos, entre comillas, la ruralidad u otras situaciones no permiten tener todos los elementos tecnológicos, entonces pues hay que recurrir casi siempre todavía al material físico, llámese fotocopia, llámese libros. Revisar el material de todas maneras, vuelvo y digo, en la modalidad en que nos llegue. Preguntar si tengo algún tipo de duda. Profe, ¿qué hay que hacer? La respuesta es muy evidente para algunos, para otros no. Pues sí, leerlo, pero ¿qué? Leerlo, revisarlo, presentar una cartelera, una exposición, un trabajo, ¿o qué hay que hacer? Pregunten cuando tengan dudas, que cada pregunta resuelta es una claridad sobre lo que hay que hacer. Hay una frasecita que me gusta mucho y que se la digo cada rato a los muchachos. Más vale una pregunta tonta que un tonto que no pregunta. Y ninguna pregunta es tonta si sirve para aclarar una duda. Que puede parecer muy elemental y que a la luz del análisis de otros muchachos puede ser que es una pregunta, mejor dicho, evidentísima su respuesta. Profe, ¿de dónde sale ese 2? Y estamos viendo despeje de ecuaciones de primer grado. Y me dice el profe, la respuesta es 2. Uy, hijo de madre, ¿de dónde será? Profe, ¿dónde salió ese 2? Puede que los otros digan, ¡ay, no sabe! Pues no sé, por eso estoy preguntando. Bueno, señor Hurtado, mire, 8 más x igual a 10. Según las normas que hemos visto, lo que está a un lado de la igualdad sumando pasa al otro lado a restar, entonces nos quedaría x igual a 10 menos 8. Entonces x es igual a 10 menos 8 nos da 2. De ahí sale el 2, señor Hurtado. Entonces es cuando uno dice, ah, ya. Tenía un profesor en el colegio que me decía que cuando un profesor veía que un alumno decía, ah, ya, debía sentirse satisfecho porque logró que le entendiera. ¿Sí? Y eso es el resultado de una pregunta muy puntual y muy sencilla. Pero si yo no hago esa pregunta y me quedo con la duda, probablemente me ponen otra ecuación de despejar así en los mismos términos y no la puedo realizar. Entonces, pues es mucho mejor preguntar y aclarar antes de seguir adelante. Tercer punto, leer comprensivamente. Este sí que es un tema importantísimo porque no todos sabemos leer comprensivamente. Sabemos pasar los ojos por unas letras intentando cumplir ahí la función de llegar del primer renglón al último y pasar la siguiente hoja, y a veces eso es nuestro criterio de lectura. Leer comprensivamente implica entender lo que se está leyendo, poder sacar una conclusión,
poder identificar una idea principal, una idea secundaria, una tesis, una antítesis, una síntesis, un primer postulado, un segundo postulado, una conclusión. Eso es lo que es leer comprensivamente. Muchas veces nos apoyamos, y es muy bueno apoyarnos en subrayados, en separación de palabritas claves. Hay gente incluso especialista en manejar colores en los resaltadores, y un resaltador de color rojo es la idea principal, un resaltador verde tal cosa, el amarillo tal cosa. Esta palabrita no la entendí, la saco aquí al margen de la hoja para después buscar el significado. Entonces cuando estoy leyendo y me vuelve a salir la palabra, me voy para allá y miro, esto significa esto. Entonces más adelante por allá vamos a ver que una palabra mal entendida en un párrafo me desmotiva totalmente porque me cambia el significado o la no asimilación de nada de lo que dijo ese párrafo, porque no lo entendí. No entendí la palabra clave o una palabra cualquiera, pero en ese momento le hizo perder todo el significado de lo que estaba leyendo y me quedé en las nubes, me perdí, fácilmente me distraigo, fácilmente hasta me duermo. Entonces hay que aprender a leer comprensivamente, entendiendo lo que leemos, subrayando, resaltando una idea principal, buscando clasificaciones, buscando significados extraños. Eso. Mire, es muy cierto que la gran mayoría de los estudiantes no leen 2 veces, 3 veces un mismo texto. Con la primera lectura creen que ya. Pero entonces, si por lo menos hicimos una lectura comprensiva, con muy buen subrayado, con separación de ideas principales, con copia de mis conclusiones personales, con esquemas, hice un cuadro sinóptico, ahí agrupé las 5 categorías de tal cosa. Después, cuando yo vaya a preparar mis evaluaciones, probablemente no tenga tiempo de revisar sino mis resúmenes. Entonces cojo las fotocopias, miro qué es lo que subrayé aquí, qué es lo que clasifiqué aquí, y me puede orientar nuevamente mi memoria y mi entendimiento sobre el tema. Entonces hay que tener esa habilidad de leer comprensivamente, resaltando, entendiendo y generando algunas estrategias para poder recordar comprensivamente. Otro punto, aprender a expresarnos de forma oral o escrita lo que leemos. Mire, la expresión oral es una de las cosas mucho delicadas. Si yo no tengo el suficiente control propio para poderme expresar delante de un público, se me van a notar los nervios, se me va a notar el temblor en la voz, se me van a notar todas las manifestaciones que hago con las manos, donde las pongo, no me las aguanto en ningún lado, las escondo, las saco, las subo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hay que aprender a expresarnos oralmente de la mejor manera, controlando la ansiedad, aprendiendo a respirar, controlar la respiración, que me dé pausas, que me dé tranquilidad. Si necesito hacer una pausa de unos 2-3 segundos, es mejor un silencio momentáneo y no una voz temblorosa. Entonces, para preparar una exposición oral, por ejemplo, no pasar allá con el papelito y temblando la voz, y si no es leyendo el papelito no puedo hablar nada. No, eso no tiene sentido. Pero pues lógico que los niños lo hacen porque tratan de hacer algo. Entonces hay que corregir eso y enfatizar en que es mucho mejor tranquilizarnos y hacer una exposición oral pues más adecuada de lo que entendimos. Y si es escrita, pues entonces con más veras vuelvo e insisto, dependiendo del nivel nos van a pedir normas de presentación de un trabajo escrito. Ya sabemos que son las normas de presentación ICONTEC, que nos van a pedir que el trabajo tiene que llevar portada, contraportada, hoja en blanco, plan de contenido, introducción, objetivos, y dependiendo de lo que siga, si el trabajo es de un alto nivel, nos pueden pedir hasta hoja de agradecimientos, hasta, ¿cómo se llama?, acta de aprobación, que en las tesis toca poner un espacio para que digan, sí, aceptamos que esta tesis es una cosa. Después, el desarrollo del tema, conclusiones, infografía o bibliografía, como le llamábamos en nuestros tiempos, y al final anexos, si hay que meter cuadros, tablas, mapas, lo que sea. Eso es un trabajo bien presentado.
Esa falta de presentación escrita nos puede quitar nota, aun cuando el contenido, desde cuando empecé la explicación del tema hasta cuando lo cerré antes de las conclusiones, esté muy bien. Si me faltaron esas otras partes de las normas de presentación, me puede hacer fallar el trabajo. Y eso me lo va a hacer ver el docente cuando me diga, señor Hurtado, le faltó tal cosa, o le quedaron regular las márgenes, o le quedó regular las conclusiones, me hagan el favor, y si me las modifica, se la vuelvo a revisar en 2 días y puede que suba la nota. Pero si yo ya me conforme, digo, no, profe, deje así tranquilo, ya con ese 3,2 me sirve. Ah, bueno. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando vuelva a presentarse ese mismo problema, todavía no sé cómo solucionarlo, y voy a seguir teniendo esas ejecuciones así como a medias en algunos apartes de los temas de esas normas de presentación. Entonces es mucho mejor corregir y llevar sobre la marcha bien hechecitas las cosas y no incurrir en los errores. Veamos. Llegamos al segundo de nuestros temas centrales del taller de hoy, los hábitos. Aquí lo llamo hábitos de estudio, pero yo principalmente creo que son hábitos para la vida. Porque ahorita vamos a ver sobre todo los 2 primeros, no todos. Son hábitos que nos van a seguir en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Qué es un hábito? Es una conducta que requiere, para ser aprendida, de mucha motivación, disciplina y constancia. ¿Qué quiere decir eso? Que lo tengo que hacer un número determinado de veces mínimo, procurando que sea a la misma hora, en las mismas condiciones, para que se me vuelva un comportamiento casi automático. Así como hoy, 40 y tantos años después, uno ya tiene clarísimo cómo es cepillarse los dientes, cómo es amarrarse un zapato, cómo es embolar unos zapatos, cómo es tender una cama, cómo es preparar un arroz, cómo es etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque las primeras veces hice los pasitos y me fui poniendo cuidado, me equivocaba, le corregía, volvía y lo hacía, hasta que aprendí, asimilé, y de tanto hacerlo se me volvió fácil hacerlo. Ya me amarro los zapatos hasta sin mirar y hago las 2 llavecitas y quedan hasta bonitas y paraditas y no sé qué. O al contrario, si nunca aprendí, siempre me quedará una sola llave y un pedazo de cordón colgando. O como hacen los muchachos hoy en día, para evitarse la molestia de aprender el buen hábito de amarrarse los zapatos, cogen las 2 puntas y se las meten por un lado. Entonces, ¿por qué? Porque no aprendimos, o no nos exigieron, o no nos orientaron. Entonces, buena disciplina, constancia y disposición para hacer las cosas. Eso genera los buenos hábitos. Los buenos hábitos, según los científicos, requieren mínimo 3-4 semanas de repetición puntual. ¿Qué quiere decir? En el mismo momento, ahí sí como dicen, por el mismo canal, la misma acción, hasta que la hagamos bien fácil, y después se vuelve casi automática. Cuando yo digo voy a amarrarme los zapatos, no tengo que pensar necesariamente en los 5, 6, 7 pasos. Simplemente me amarro los zapatos, meto el pie en el zapato, si lo tengo que subir en alguna parte lo subo. Prácticamente mientras voy haciendo otra cosa hago las 2 llavecitas automáticamente. Cuando jale ya quedaron las 2 llavecitas. Antes se me formaba un reguero de nudos, le tocaba a mi mamá hasta cortar los cordones porque no podía saltar todos los nudos y comprar cordones. Entonces, esos son los hábitos, pero esos son hábitos simples, pero hablemos de hábitos ya para estudio o para cualquier otra cosa más importante en nuestra vida. Miremos la organización. La organización es uno de los principales hábitos en la vida para todo. Yo tengo que ser organizado para mis acciones diarias, para vestirme, para salir a tomar el bus, para llegar a mi trabajo, organizarme, ponerme el overol si es que soy de planta, e irme a mi oficina si es que tengo que sentarme en un escritorio, prender mis instrumentos, organizar mi escritorio, limpiar, si no dejé limpio la noche anterior, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso del muchacho, del estudiante, organizar su sitio y sus útiles. No estoy hablando de que todos los muchachos tengan que tener estudio, porque en el medio en que estamos, a veces en una casa solamente hay una mesa. Y esa mesa es la misma mesa de la plancha, es la misma mesa del comedor, es la misma mesa donde de vez en cuando nos toca poner las gallinas que acabamos de matar o no sé qué, tal cosa. Pero si a mí me dejan un espacio de mesa, una esquinita en las tardes,
tengo que organizarla de la mejor manera para poder hacer mis tareas, mis trabajos, mis ejecuciones escolares. No es que tengo que levantarme 10 veces a buscar ahora el borrador, ahora el lápiz, ahora el tajalápiz, ahora el transportador, ahora las tijeras, no. Que cuando a mí me digan, Hernán, ¿dónde está tal cosa? Yo diga, allá en el tarro de los hilos está, en la esquina del cajón azul, listo. Ah, ¿por qué? Porque allá está. ¿Dónde estarán las tijeras? No sé dónde quedaron la última vez que las sacamos. No, pues, toca empezar a buscar por toda la casa. Y de tanto buscar uno termina buscando hasta en los sitios más inverosímiles porque no tiene organización. Buscamos unas tijeras al interior de la nevera, a ver si que de pronto las dejé ahí. No, si sabemos dónde debe estar. Había una frase por ahí en una de mis lecturas de primaria que decía, hay un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Eso es organización. El segundo hábito importantísimo es la programación de actividades. Si ustedes se acuerdan del video, el video del niño decía, de 2 a 3 jugar fútbol, de 3 a 4 mirar televisión, de 4 a 5 jugar play. Y la verdadera clasificación o programación de las actividades podría ser de 3 a 4 hacer tareas, de 4 a 5 preparación de la evaluación de mañana, de 5 a 6 jugar fútbol y después de las 6 mirar televisión, por ejemplo. ¿Sí? Y a las 8 acostarse, por decir algo. Priorizando lo verdaderamente importante, no simplemente una programación de actividades por gusto, porque hay veces lo que más me gusta no necesariamente lo que más me conviene, que eso es también otra cosa que también hay que tener presente. Un tercer hábito es la capacidad de motivarnos hacia el aprendizaje. Si yo siempre veo como esa camisa de fuerza, como esa cárcel, entre comillas, que es la escuela, que es el estudio, ay, qué tragedia, ¿por qué no me dejarán más bien jugar todo el día y no sé qué? Y todo. Entonces, pues para mí siempre será, la parte harta del día será ir al colegio, si no tengo motivación. Si yo logro que mi motivación hacia el aprendizaje es la adecuada, pues soy el primero en levantarme, mami, mire, se me va a hacer tarde, que el desayuno, que tal cosa, que esto, me voy, chao, chao, no sé qué, y llega por la tarde feliz, hola mami, ¿cómo está? Mire, hoy aprendimos tal cosa, hicimos esto, bueno, está sintonizado con su aprendizaje, con su estudio, eso es motivación hacia el aprendizaje, que se la podemos ayudar al niño a tener, claro, ¿sí? Ofreciéndole algunas cositas, felicitándolo permanentemente. No olvidemos que lo principal para los niños son los refuerzos sociales, no los refuerzos materiales. Cuando a mí me dan un refuerzo material, a la siguiente conducta ya espero algo mayor que eso. Si para no perder el año pedí bicicleta, para terminar primaria ya voy a pedir moto. Y para terminar bachillerato voy a pedir carro y después viaje al exterior y quién sabe qué más. Entonces, mientras que los refuerzos sociales, besos, abrazos, felicitaciones, siempre serán muy bien valorados en el niño, porque aparte de que para mí de adulto me salen entre comillas gratis, para el niño le sirve de refuerzo de su autoestima. Me quieren, soy importante, lo ayuda a sentir que vale, que ocupa un lugar en esa familia, que se le tiene en cuenta, que se le recompensan sus esfuerzos con atención, con caricias, con cariño, con felicitaciones. Eso es importantísimo. Otro hábito muy importante es el autocontrol. Si yo no tengo autocontrol, cedo a la más mínima tentación y dejo de hacer lo que estoy haciendo, que es importante. Estoy estudiando juicioso para mi evaluación y llegan a invitarme que a jugar. Ay, camine Hurtado, que es que vamos a jugar con los del otro octavo, los del otro séptimo, que es que hay una recochita allá en la cancha y van a estar las niñas y allá va a estar Carolina, que es la que le gusta a usted. Fue muy chica. Hasta ahí paró lo que estaba haciendo porque salí corriendo a jugar y a mirar a ver si veo a Carolina y me mira. Cedemos a una, entre comillas, satisfacción inmediata, momentánea, por algo que me puede generar una satisfacción mayor, un poquito más demorada, que es pasar el periodo, pasar el año, pasar mi primaria, pasar mi bachillerato. Esa es la falta de autocontrol. En otros ejemplos, en otras situaciones podemos hablar de autocontrol cuando tenemos la capacidad de ahorrar 100 pesitos diarios para al cabo de 2 o 3 meses tener
10.000 pesos y comprarle nuestro regalo a la mamá y decirle, mamita, mire, te quiero mucho, feliz día de la mami, y no tener que decirle al papi, papi me regala 10.000 para comprarle algo a mi mamá. Yo creo que tiene mucho más mérito el esfuerzo que hizo el otro niño de sacrificar esos 100 pesos que le servían para el vikingo que se compraba todos los días a la salida, por ahorrarlo para completar los 3.000 o 5.000 de las 2 florecitas que le trajo la mamá, o del lapicito, o del colorete, o lo que sea, el detalle. Entonces, ese es el autocontrol. Cuando yo creo que lo que voy a obtener más allá, más demorado en el tiempo, es más importante que esta satisfacción inmediata que me reporta irme a jugar o ceder a esta tentación, estoy demostrando que tengo autocontrol. Y el otro hábito importante es tener buena concentración y atención en las tareas o en sus clases. Mire, es muy recurrente en los colegios que le lleguen a uno, a los departamentos de orientación escolar, niños remitidos por las docentes y por la coordinadora, que porque tiene problemas de atención. Y resulta que uno mira, hace la valoración, y resulta que el niño no tiene nada, entre comillas, ni psicológico, y si lo logramos mandar a la EPS para que nos lo valoren los especialistas, ni neurológico que diga que le está fallando alguno de los dispositivos básicos de aprendizaje, como es la concentración y la atención, sino que simplemente el niño se distrae, que es dificultad de aprendizaje, no problema de aprendizaje. Y si lo logramos enviar a terapia ocupacional, por ejemplo, la terapeuta ocupacional nos va a mandar en un apartadito al final ahí recomendaciones para la clase. Coloque al niño en las filas de adelante, ojalá cerca del escritorio de la profesora, lejos de las puertas y ventanas. Entonces lo que necesitamos es algunas adecuaciones mínimas del espacio para obtener un mejor nivel de concentración. Ya cuando es problema de atención ya certificado con control médico y todo el cuento, ahí sí ya es otro tipo de trabajo. Entonces ahí sí ya tenemos un caso de un niño con esa dificultad de aprendizaje o con ese problema de aprendizaje. Y es de manejo psicológico y de manejo de terapia ocupacional. Y si es más fuertecito el asunto, pues hasta neurólogo tenemos que meter en el asunto para que nos colabore. Bueno, vamos a mirar otro video donde ya aplicamos este método de estudio de otra forma. Simplemente aquí, para acordarnos de los pasos, hicimos una sigla o una palabra que recopila la primera letra de cada una de las palabras de cada paso. Y entonces yo me acuerdo de la sigla, me acuerdo que la primera E quiere decir examinar el material, que la P quiere decir preguntar si hay dudas, que la L leer, que la segunda E esquematizar, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa sigla que se llama I de Plemer, entonces me resumió los 7 pasos y llego al final, al último paso, que es revisar y hacer las modificaciones, que es más o menos parecido a lo que ya vimos. Se procede a buscar una respuesta completa en el material de lectura o en lecturas auxiliares. A nivel de contenidos, se deben formular preguntas tales como: ¿a dónde me lleva este tema? ¿Tiene relación con contenidos ya estudiados? ¿Qué parte o partes considero más importantes? Entre otras. También es interesante localizar los focos de información más relevantes, es decir, aquellos contenidos que son susceptibles de ser considerados pregunta de examen. Tercero. Lee. Una vez detectada la información relevante que se ha de estudiar, se procede a realizar una lectura más pormenorizada y profunda de cada uno de los apartados en los que se divide el texto. En caso de ser una cantidad de texto muy elevada, se dividirá en partes teniendo en cuenta el principio de conservación de la lógica de los contenidos e intentando no descontextualizar cada parte con el resto del texto. Algo tan sencillo como resaltar unas líneas de un texto puede ayudar mucho al estudiar. Si queremos fijar el conocimiento de un tema, es muy útil tener destacadas las ideas más importantes. Cuarto. Esquematiza. Un esquema sintetiza gráficamente, de una manera estructurada y lógica, las ideas más relevantes del texto que previamente se han resaltado. Establece niveles de importancia entre las ideas principales y secundarias, los contenidos importantes y ejemplos, etc. El esquema puede ser conceptual, donde se plasman ideas o conceptos y la relación entre estos. También puede ser procedimental. En este esquema se muestran los pasos a seguir para resolver adecuadamente un problema.
Quinto. Memoriza. Consiste en retener la información que previamente ha sido leída, revisada, subrayada y esquematizada. Debe aprenderse la mayor cantidad de información de un modo significativo, es decir, relacionando los nuevos conceptos con los ya aprendidos para reforzar las huellas de memoria. Sexto. Expon. Se realiza una exposición de lo leído. Esto es, una completa presentación, que puede ser verbal, sobre el tema de la lectura utilizando la síntesis, sin olvidar cubrir todos los conceptos e información clave del tema. Significa practicar lo estudiado y los procesos revisados. La disciplina en la práctica de cualquier temática ayuda a fomentar la pasión, habilidad y educación necesaria para desarrollarse y progresar al siguiente nivel y ser mejor en lo que se hace. Séptimo. Revisar. Es preciso repetir la exposición hasta dominarla por completo. Este paso es especialmente importante cuando el tema incluye datos clave como procedimientos específicos, operaciones matemáticas, fechas, cantidades o lugares. Por último, existen dos tipos de revisiones: el repaso de grabación, que corresponde a la primera revisión o aquella en que la información se ha olvidado en su mayoría, y la revisión de refuerzo, que junto con el proceso de práctica y repetición permitirá aumentar el rendimiento en el estudio. Como pudimos ver en el video, la sigla de Plemer nos agrupaba los 7 pasos. Primero, explorar el material. Segundo, preguntar si tengo dudas. Tercero, leer. Cuarto, esquematizar. Ahí ya vamos en el play. M, memorizar. E, exponer. Y R, revisar, que es más o menos coincidente con algunos de los pasos que hemos visto en los métodos. Ahora vamos a ver un poquito técnicas de estudio. Quiero recordarles que ahí al final de cada uno de los videos salen los créditos de la persona que lo hizo y de las páginas donde pueden ampliar esa información. Ejemplo, en este video anterior sale la página del profe Juanca. Ahí encontramos conceptos de todas las áreas si queremos buscar, y nos da el nombre de la página tanto en Facebook como en Twitter como en las otras páginas sociales. Pasemos a las técnicas de estudio. Teniendo ya muy buenos métodos y muy buenos hábitos, entonces nos centramos ahora en obtener agilidad y fácil comprensión. A veces es bueno primero entender, así sea el ritmo que sea, pero después sí ya es bueno tratar de entender agilizando un poquito. Por eso nos hablan ahora, por ejemplo, en el mercado de métodos de lectura rápida. Si yo leo normalmente 200 palabras por minuto, supongamos, el método me promete que voy a leer 500, 800, 1000, 1500 palabras por minuto con comprensión al 100%. Si quiero hacer la inversión, si quiero gastarme la platica que vale ese método, pues voy a aprender a leer más rápido con comprensión, ampliando mi campo visual. Cuando yo miro y empiezo a leer y noto que me voy hasta el final del renglón, me devuelvo, me voy hasta allá, me devuelvo. Entonces de pronto no tengo acostumbrado mi campo visual a coger sino una palabra. Entonces la fácil comprensión del tema o trabajo intelectual a realizar. Pero mientras si yo tengo aquí la mirada fija en un punto central y al mismo tiempo con la visión lateral o periférica voy mirando que por un lado dice agilización, por el otro lado comprensión. Entonces cuando yo estoy leyendo la fácil, ya entendí lo que venía atrás y voy mirando lo que voy a leer adelante. Cuando uno ya lee de forma corrida, uno no lee silábicamente, sino por palabras y por significado. Uno aprende ya incluso la misma presentación de la palabra. Hay unos ejercicios que le muestran a uno que uno, así le falte una letra o 2 letras, por principio de cierre, que es un principio que maneja la percepción
en el cerebro, cierra la palabra y dice, ahí dice comprensión a pesar de que le falta la última O. Ah, bueno, listo, ahí dice comprensión, etcétera, etcétera. Entonces vamos a hablar de agilización y de fácil comprensión en el tema. Eso es técnicas de estudio. Hay varias técnicas de estudio, vamos a mirar las más importantes. Cuando hablamos de los hábitos, hablábamos de organización. Una buena técnica es organizar el trabajo por asignaturas o áreas. ¿Qué quiere decir eso? Que el día de hoy voy a estudiar matemáticas. De 2 a 3 voy a estudiar matemáticas. ¿Por qué? Porque mañana tengo evaluación. Bueno, entonces, mañana será español, después será sociales, después será ciencia, después será ética, después será informática y hasta educación física. Tenga que hacer algún trabajo, preparar cosas. Una segunda técnica muy importante, eso sí, póngale la firma que es importantísima, es asistir a las clases sin falta. Si yo estoy presente en la clase gracias a los gestos, los movimientos, las tonalidades, las entonaciones que ponga el docente, yo puedo captar más fácil el mensaje a que si simplemente por la tarde le doy una llamadita a mi compañero y le digo, oiga, yo no fui a clase hoy, ¿de qué hablaron? No, pues hablamos de los productos notables y explicó el trinomio cuadrado perfecto y que las 2 raíces tienen que ser iguales al doble producto, el tercer término, y ese es un trinomio cuadrado perfecto. Quedé en las nubes. Pero yo estuve allá cuando el profesor estaba explicando que la primera raíz es esta, y aquí tenemos que es 2, y aquí 3, y 2 por 3, 6, y 2 veces da 12, entonces 12x es, sí, entonces sí. Sí es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces ya entendí. Ya puedo decir, sí, ya. Entonces, ojo, es mucho mejor cuando el profesor está explicando cada gesto, cada acción, cada cosita, cada detalle, se me convierte en un estímulo adicional para asociarlo al aprendizaje y captar el mensaje. Yo fácilmente me puedo acordar cuando el profesor estaba con las manos en los bolsillos o cuando me cogió la barba, era cuando estaba buscando la fórmula para explicar Pitágoras, y después nos soltó. La hipotenusa al cuadrado es igual al doble cuadrado de la raíz de tal. Fue en ese momento, claro, entonces sí, ya sé cómo es que se saca un cateto o una hipotenusa. Listo.